deban tener conocimiento jurídico. Creo que eso es fundamental. Y esa valoración pasa no solamente por el estricto o requisito académico, profesional, no de títulos de preparación o de experiencia, sino de lo que el postulante pueda demostrar una trayectoria en un periodo razonable, una trayectoria por lo menos impecable, que eso es lo que se quiere. Finalmente, todos estamos comprometidos a que la justicia sea realmente lo que, no tal vez lo ideal que todos quisiéramos en el país, porque hablar de la justicia es tan amplio que en actos tan simples en las comunidades más alejadas del país, el entendimiento de la justicia es tan ajena a esa realidad. Entonces, creo que el sistema de justicia tiene que pasar por un tema integral con la participación de los gremios profesionales, del mismo colegio de abogados, ¿no?, de todo el país. Creo que ahí tienen un rol fundamental en el fortalecimiento de la profesión, porque vaya, la profesión del derecho no es como cualquier otra profesión, se ejerce para administrar la justicia, y la responsabilidad que tiene un juez de definir finalmente cuál es lo justo, de privar de la libertad a un ser humano, con los elementos, mecanismos y herramientas que la ley les da. Entonces creo que es una profesión que compromete, ¿no?, la libertad, la democracia, y entonces creo que esto merece el aporte de todos los sectores en que ella intervienen, la academia, los gremios profesionales. ¿Y por qué no decirlo cuando se menciona alejar del interés político, como si esto fuera un síntoma de algo negativo, o de que esto genera ignominia, vergüenza? Y no es así. El interés político de por sí, como tal, es un acto idealmente noble. Lo que lo ensucia son las personas que ejercen la política, pero el interés político como tal no es lo que es malo, lo que es negativo, y por eso por esa redundancia y repetición permanente de que el interés político es negativo, es que también denigramos al sistema político nacional, que más bien debería ser fortalecido. Entonces, lo que es malo es usar el interés político para causas particulares, para objetivos económicos y no transparentes. Entonces yo creo, no sé, en eso sería un poco el hincapié. Y en todo caso, señora presidenta, yo quiero felicitarla por hacer estas reuniones, que está tomando este proceso con altísima responsabilidad, y que, claro, existe la premura del tiempo, pero sobre todo antes de los plazos que irresponsablemente nos ponen, creo que está el hacer una buena ley, enriquecida, consensuada y fuerte, para que esto sea de larguísimo plazo y le sirva realmente al país. Una interrupción me pide la congresista. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Nelly Cuadros. Su reflexión. Yo hubiera querido que la escucharan todos los congresistas que pertenecen a esta comisión. Lamento que no estén aquí presentes, y ninguno del partido de gobierno que ha presentado estos proyectos, que deberían tener la responsabilidad de escuchar. Entonces yo sugiero, señora presidenta, a fin de no privarlos de esta interesante reunión de hoy día, que nos da luces, como vuelvo a decir, que la traducción de las actas sean entregadas a todos los miembros, y ustedínstelos a que lean, a que vean, a que se informen, complementando con los expositores que todavía nos quedan. Gracias, presidenta. Gracias, Nelly. Gracias.
Gracias, congresista Salgado. Congresista Cuadros, para terminar. Gracias, presidenta. Efectivamente, creo que quienes ejercemos el rol político nos toca ejercerlo, valga la redundancia, con esta altísima responsabilidad, en este caso de la reforma de justicia. Y yo les agradezco a cada uno de ustedes también. Sé que este será un proceso que no es la única reunión, habrán más y esperamos, ojalá, de parte del Ejecutivo, el proponente, el apurado, el supuestamente el inmediato interesado, ¿no? Pueda también su representante estar acá para poder por lo menos defender o enriquecer en todo caso su planteamiento. Muchas gracias. Gracias, congresista Cuadros, y gracias, congresista Salgado. Importantes reflexiones. Tenemos que presentar un dictamen, porque todos tenemos algo que decir, pero finalmente donde se toman las decisiones es en el Parlamento. Entonces, el interés que tenemos los parlamentarios en presentar un dictamen que recoja su diagnóstico, que recoja su posición, es fundamental. Y yo sigo insistiendo, antes de darle el uso de la palabra al doctor Gálvez, es que hablemos un poquito, tal vez, para aterrizar sobre el concurso público o la elección. Y si el concurso público, ¿quién sería el organismo técnico que lleve a cabo un concurso público en el que participen 1.000 personas, 5.000 personas? No es un concurso tan fácil de llevar, y si queremos garantizar transparencia, imparcialidad, participación ciudadana que garantice estos principios, entonces necesitamos que sea un organismo técnico sólido, sin cuestionamientos, pero que al mismo tiempo pues reúna todas las competencias técnicas para llevar adelante un concurso de esta naturaleza. No es tan sencillo como nuestros deseos así lo expresan, ¿no? Y tenemos que garantizar una propuesta legislativa que esté orientada a que entren los mejores. Es importantísimo el rol que tendría ya posteriormente, porque una cosa es la elección o el concurso público para designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, y otra ya cómo hacemos que la Academia de la Magistratura se convierta en el primer eslabón de la selección de los jueces y fiscales. Y si separamos escuela para jueces, si separamos escuela para fiscales, ya es otra discusión, pero creo que es el momento también de abrirla y de poder plantearla, ¿no? Y de cómo esto entra ahora a la discusión y también a la propuesta legislativa. Doctor José Gálvez. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras del doctor Sequeiros respecto al tema sobre la conformación de esta comisión especial, ¿no? Bueno, de hecho, como se adelantó al inicio de la discusión, es una comisión transitoria la que va a elegir, ¿no? Entonces, en tanto transitoriedad, y si uno revisa un poco el pasado, muchas veces en estas opciones justamente se ha acudido pues al Parlamento, al Congreso, muchas veces para poder solucionar esta suerte de situación de crisis. Y si bien es cierto, la señora congresista Salgado mencionaba en términos normales esta suerte de despojo respecto a las atribuciones congresales, sin embargo, en las situaciones de crisis se ha recurrido justamente al Congreso para que solucione, o sea, para reconectar la continuidad respecto a las instituciones. Y un punto que en todo caso me reafirmo es que, curiosamente, como decía el doctor Talavera, si hablamos un poco del caso Quispe Pairona, no ha sido el escándalo tanto por la intervención política, sino han sido los propios componentes de la institución. Entonces eso le da un poco para mí sustento a que acudamos justamente a la Casa de las Leyes para ayude justamente a esto, ¿no? Ahora, respecto a lo otro, indudablemente, si se habla de un concurso público requiere también, como ya se ha mencionado, todo un diseño, ¿no? Para efectos de toda una serie de etapas, ¿no? Yo me preguntaría, ¿no? De acuerdo a los componentes de los que van a hacer esta comisión transitoria, o llámese Tribunal de Honor, etcétera, ¿cuál de esas instituciones tiene una logística que ayudaría en el breve plazo? Porque estamos hablando de instituciones fuertes, o sea, no es que el Poder Judicial maneje
elige 3 o 4, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar esa logística para efectos de que, en base a eso y con la ayuda tal vez de una secretaría ad hoc, porque de hecho, pues si hay este problema con Servir, pues se tendría que crear algo adicional, pero sobre la base de recursos que ya tiene el Estado, ¿no? Entonces, por ahí. Respecto a la parte de capacitación, bueno, habría que también hacer un rediseño, porque si se va justamente a primar a la Academia de la Magistratura como que lo es, porque es órgano autónomo constitucional, ¿qué pasa con la Escuela del Poder Judicial y qué pasa con la Escuela del Ministerio Público? Porque tendrían que hacer justamente un diseño, ya que estamos hablando de 3 entidades que justamente van en esa misma mira, ¿no? Donde el liderazgo pues lo tendría la Academia, pienso yo, por ser órgano autónomo constitucional, ¿no? Que incluso también habría que mencionar el tema presupuestal, porque han habido casos donde la Academia tenía menos presupuesto que, por ejemplo, la Escuela del Ministerio Público, ¿no? Entonces, bueno, habría que fortalecer eso, ¿no? Entonces, claro, es realmente, como usted bien lo ha mencionado, un trabajo de largo aliento, ¿no? Pero podría, evidentemente, ya irse viendo las bases de lo que más adelante podría ser un trabajo en el cual se engarce con los diferentes titulares de las instituciones a fin de justamente, de acuerdo a lo que se ha pensado, darle ese componente al perfil, ¿no? Porque normalmente lo que se busca es, una vez seleccionado, hacer justamente el seguimiento, ¿no? En la mira de que, bueno, esto se desarrolle de mejor manera, ¿no? Sobre todo también pensando en el tema presupuestario, ¿no? Porque quieras o no, las 3 entidades son del Estado, entonces habría que hacer toda una logística que obviamente en el día de hoy no podríamos agotar el tema, porque se requeriría justamente de técnicos. Pero en todo caso, por ahí podría evidentemente esbozar algo que complemente el dictamen respecto a este proyecto, ¿no? Le agradezco. Gracias, doctor Gálvez. El proyecto de ley del Ejecutivo, en su artículo, en la modificación del artículo 155, habla de una comisión especial que ya sería permanente en el tiempo, ¿no? Esta comisión especial conformada por el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Y ojo que en esta tarde, en esta mesa, hemos tenido otros espacios. Se ha cuestionado, por ejemplo, la presencia dentro de esta comisión especial del Contralor General de la República. Y la pregunta, ¿y cuál es el rol del Contralor en esta comisión especial? Si una pregunta, incluso la del Defensor del Pueblo, si es que alguien quisiera acudir a ellos para haber restituido algún derecho, o incluso, o sea, es un debate que en realidad estamos tratando de que sea en corto plazo, pero que no es tan sencillo de determinar. Sí, doctor Talavera. Sí, el concurso público parece un tema interesante, pero se choca con el tema de que no hay un órgano, digamos, un órgano como existe en Ecuador, así que nombra a todos los sectores públicos, pero que está con muchas injerencias políticas. O sea, por eso es que creo que el constituyente del 93, igual que el 79, pensó en un sistema de representación. O sea, tiene una lógica, ¿no? El sistema de representación a priori le da autonomía. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema no ha sido el diseño de la plurirepresentación. El problema ha surgido con ocasión de los filtros, ¿no es cierto?, y los modos de elección. Es decir, por ejemplo, pocas personas eligen al representante de las universidades públicas, universidades privadas, los rectores, ¿no? Pocas personas pueden elegir de repente a un representante del Poder Judicial o del Ministerio Público. Entonces, de pronto, o no han habido la transparencia, la posibilidad de tacha, que se mencione previamente quiénes son los candidatos. Entonces, yo creo que el concurso público, ¿qué es lo que trae de plus? Es que justamente hay competencia, hay igualdad, va a haber méritos, es muy tecnocrático, pero se pierde esa posibilidad de representatividad y se pierde un poco la democratización, se pierde la visión de diversos sectores, ¿no? Por eso decía que una suerte de mixtura es recoger aquello que tiene un concurso público para poder dotar, por ejemplo, de mayor posibilidad de electores para cada uno de los órganos que representan, establecer los mecanismos de transparencia para todas las elecciones del mismo modo que estaría en la ley orgánica del Consejo,
de tal manera que hubiera fases, etcétera, donde se pudieran conocer los nombres, se pudieran abrir para que la ciudadanía participe, ¿no? Etcétera, etcétera, y de esa manera garantizar que los que van a llegar previos filtros. Entonces, si alguien, por ejemplo, se candidatea por el Poder Judicial, su nombre va a ser conocido, va a ser objeto de probablemente de apoyos, de críticas, lo que fuere, pero va a haber un proceso democrático, ¿no? de electivo, y por tanto va a acceder sobre esa base, cumpliendo evidentemente los requisitos que el cargo le va a exigir. Lo mismo que un concurso público, solo que en el concurso público los van a invitar, probablemente no le van a tomar examen, porque si dicen que van a tomar examen no se van a presentar los miles que se espera. Les digo con datos precisos, que cuando nosotros abrimos concurso para jueces de la Corte Suprema no se presenta ningún abogado, ningún jurista, nadie, solo magistrados. Por tanto, el Consejo tiene que sacar de su bolsillo mucho dinero para hacer esos concursos, porque como hay pocos postulantes, 40 o 50, realmente no se puede costear. Entonces, esa es la realidad. Cuando se ponen requisitos, cuando se establecen exámenes, entonces la cosa ya baja. O sea, ahora, si se habla de un concurso, como alguna vez se hizo para un cargo público que no voy a mencionar, donde se presentan 1000 personas cumpliendo requisitos de ser profesional, etcétera, y al final ni siquiera se eligió al que estaba en la lista. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? O sea, no se puede abrir mucho tampoco, ¿no? Un concurso público serio tiene que establecer parámetros, exigencias, filtros, porque si no, ¿en qué momento ese comité especial se va a reunir? Eso tienen otras grandes tareas. El presidente del Tribunal Constitucional cautelar los derechos también de los magistrados que están protestando, de los que van a recurrir a ese concurso, porque los abogados somos para hacer problemas los primeros. Entonces, sí, le digo porque la experiencia del Consejo es que justamente hasta ahora tengo procesos de amparo, ¿no? Entonces, ya tengo más de 3 años fuera, igual tengo procesos que tengo que estar atendiendo, etcétera, ¿no? Algunos incluso los han declarado fundados. Entonces, yo veo interesante eso de la comisión, todo, probablemente en algún momento lo podía haber suscrito, pero ya reflexionando sobre la base que he revisado, todos los proyectos, el historial, la praxis, preferiría yo un sistema en el cual se recoja todo lo bueno de lo que son los filtros de un concurso e incorporarlo con un mecanismo de representación, donde se amplíe la base de electores y donde exactamente el mismo sistema de elección haya para todos y que todos sean organizados por la OMPE y finalmente en última instancia el jurado sea el que otorgue las acreditaciones, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? O sea, imaginemos que en el proyecto de noviembre de 2017 se dice un juez o fiscal elegido por todos los magistrados titulares. Magistrados titulares en el Poder Judicial son más de 3.000, en la Fiscalía son 7.000. Son 10.000 magistrados que van a elecciones, por lo tanto, y todos seguramente van a ir a votar porque les interesa y ver el perfil, quién va, si es muy duro, no es muy duro, cómo es su perfil, su capacitación. El magistrado está preocupado que vaya una persona muy capaz, probablemente, ¿no? Entonces, de eso se trata. O sea, yo creo que no es que los diseños sean malos, sino se trata de superar los problemas a través de ajustes, de mecanismos nuevos. Por ejemplo, un mecanismo que nosotros siempre pensamos es el de rendición de cuentas. ¿Por qué siempre los problemas del Consejo se presentan en los medios y no se va al Congreso de la República a rendir cuentas cada presidente cada año de lo que se ha hecho en el Consejo Nacional de Magistratura que interesa a todos? Eso es muy sencillo, se pone una cláusula de que está obligado anualmente a presentar un informe y sustentarlo en el Congreso, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Esa es una forma de acercarse a quienes representan a los ciudadanos, ¿no? Y poder exponer cuáles son las tareas. De hecho, cuando veníamos a sustentar el presupuesto se interesaban mucho por la temática del Consejo y hacían preguntas sobre temas como la productividad del Consejo, etcétera, ¿no? De hecho, el Consejo para presupuesto no más de 30 millones maneja, es una institución pequeña, ¿no? Se la puede poner de pies a cabeza, se la cambia el sistema y todo. O sea, ¿por qué? Porque es una institución muy pequeña. Obviamente, si se quiere descentralizar, que fue una idea que también en algún momento lo conversamos, nosotros pensamos primero una suerte de descentralización virtual a través de llegar a los usuarios del sistema y después probablemente en algún momento tentar un proyecto de descentralización. Ya hubo en el Perú ya existieron los llamados consejos distritales de la magistratura, que se encargaban y tenían funciones completas,
pero no para todos los niveles, sino solamente para el nivel de juez de paz letrado y primera instancia. Hasta ahí funcionaron todos con la Constitución del 79. Los consejos distritales se encargaban de proponer a todos aquellos que iban a ser jueces de paz, jueces de primera instancia, ante el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo los nombraba. Pero tenía la misma función que el Consejo Nacional, solo que a nivel, digamos, de jueces de primera instancia y de paz letrado, ¿no? Entonces, ya esa experiencia existió. ¿Cuál era el soporte técnico en esos casos? Era el Ministerio Público, porque quien presidía era el fiscal decano. Entonces, toda la logística era del fiscal decano, órgano de gobierno del Ministerio Público, y todo lo demás concurrían y creo que les pagaban dieta, ¿no? Solamente a sesiones donde se producía toda la etapa de selección, ¿no? Así funcionó el Consejo. Antes no funcionaba con permanencia ni sueldo, etcétera, era con sistema de dieta, ¿no? Entonces, habría que es que de dar una receta, una elección, decir, este es el sistema perfecto, con esto, con el concurso solucionamos todo el problema. La verdad es que de repente no lo quiero suscribir, que mañana más tarde, como esto va a quedar grabado en la historia, no vaya a ser responsable de lo que va, ¿no? Gracias, doctor Talavera. Doctor Mujica. Sé de la premura que tiene la comisión ahora que ha sido manifestada. Creo que una posición, como referimos desde el inicio, es atendiendo a las funciones. Las funciones van a determinar, considero, la conformación y el modo. Es importante la reflexión que hace la congresista Nelly Cuadros, y por tal yo me atrevo a decir que estamos encontrando lo que tenemos. En la pluralidad de posiciones, creo que esta conformación con esta premura y con esta propuesta, es que las funciones de este Consejo haya dos grupos, porque siempre hay que innovar, ¿no? No tenemos que quedarnos con que el Consejo es uno solo en su integridad. 5, 7 miembros que se encarguen de la selección, pero creo que no se escuchó también, o no lo dije, respecto a la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura que encontré en la época helénica y que dice Platón, ¿qué es lo que se hacía para seleccionar? ¿Cuáles eran las preguntas? Le preguntaban a la persona, ¿quién eres tú? ¿De qué familia vienes? ¿Cómo eres? De modo que lo que se evalúa es la integridad, la preocupación de la sociedad civil. Entonces, los filtros que ya están en la Constitución del acceso a la Academia de la Magistratura, de la exigencia, porque en los sílabus por competencias no me van a dejar mentir los docentes. Existen los sílabus por competencias ya establecidos y estandarizados que falta pulir e implementar en la Academia de la Magistratura, donde hay un componente axiológico. Obviamente en esa exigencia va a ir no solamente la formación cognitiva, sino también la formación axiológica de ese profesional, de modo que este Consejo ya solamente no se limite pues a hacer esas preguntas que hemos escuchado varias veces, de una exigencia alta académica de derecho y en otra de una exigencia culinaria, que obviamente ha puesto un poco en ridículo lo que es esa importante función que le cabe. Entonces creo que distinguiendo eso, esta propuesta, tratando de amalgamar la necesidad que tiene el país y la responsabilidad, un pequeño segmento del Consejo, solo a la selección y nombramiento, tanto de jueces, de fiscales, como de los representantes de la OMPE, del RENIEC y del jurado. Y otro segmento dedicado, una parte de ese Consejo, solamente a lo que va a ser la verificación de destitución o corrección que se tenga que hacer de magistrados del nivel supremo, porque ciertamente lo que ha dicho el doctor Talavera es cierto. La OJMA ha mostrado que ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, obviamente un magistrado es más competente para revisar los buenos ejemplos que nos ha mostrado el doctor de lo que sería, pues, hay una motivación aparente, hay motivación, no hay motivación, ¿no? Entonces, ¿eso quién va a calificar? Tiene que ser un pequeño grupo selecto. Eso lo hará la OJMA respecto de todos los magistrados de los 3 primeros niveles, y el 4º nivel estaría esta parte del Consejo que serían solo abogados. Y entonces en la otra parte que va a nombrar a jueces, a fiscales, al representante de la OMPE, del RENIEC y del jurado,
podría estar la sociedad civil, pero también cuidar que no se vacíe de contenido como se hizo en el Consejo con el último reglamento, razón por la cual los representantes de los colegios profesionales que han ido al Consejo Nacional de la Magistratura se sabía antes de la votación nacional. Me dirán que estoy loco, ¿por qué? Se sabía antes porque en el reglamento se estableció que si nosotros 8 que participamos del colegio de psicólogos, profesores, ingenieros, contadores, economistas y sociólogos, si los 8 somos representantes y los 8 postulamos a nivel nacional, sea la votación que tengamos cualquiera de los 8, solo entre los 8 vamos a designar al representante al Consejo. Entonces se vacía de contenido la representación real de los profesionales que han votado por un candidato. Entonces habría que ver simplemente esa conformación, pero como les digo, creo que tratando de consensuar la necesidad que tiene el país, habría que distinguir las funciones que se deba cumplir en esta institución y podríamos innovar en el sentido de la conformación con la función específica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Ruiz, tengo que dar cuenta a lo que dijo mi colega la congresista Salgado con respecto a que en la mesa solo estamos congresistas de Fuerza Popular, pero de los despachos de las otras bancadas están presentes de nuestra bancada, el congresista Mario Mantilla, están presentes también del despacho del congresista Lucio Ávila, el congresista Marvin Palma, la bancada de Alianza para el Progreso, la bancada de Nuevo Perú y del despacho desde el comienzo de la congresista Marisa Glave. Sí extrañamos, ciertamente, congresista Salgado, estamos todos, excepto la bancada de gobierno. De ellos sí tenemos ausencia absoluta. Doctor Ruiz. Gracias. 2 cosas muy puntuales. De acuerdo con lo que propone el doctor Talavera, en el sentido de la combinación entre la elección y el concurso, me parece que debería ser primero un concurso que asegure que realmente llegan los mejores a ser los consejeros, que son los mejores abogados de ese momento, los que están más capacitados, y después de eso que se someta a una elección. Pero no al revés, no tener una elección primero y después sobre los malos elegidos ver quién tiene más méritos, al revés. Primero definir quiénes son los de más altos méritos y después sobre ellos definir la elección de quiénes serían los consejeros. Lo segundo es que ya que hay esta ventana de oportunidad de reforma, los jueces están sometidos o han estado sometidos, como lo hemos visto, a un doble espacio de presión. La Academia de la Magistratura, se quiera o no, pero hablando honestamente, es un espacio de presión sobre los jueces, es un espacio de gobierno de la Corte Suprema. Como dice la Constitución, la Academia de la Magistratura es parte del Poder Judicial, no es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Por qué no se aprovecha la oportunidad de pasar la Academia al Consejo y se unifica todo el espacio de formación de los jueces y ya se independizan completamente una vez que inician la carrera judicial? No quiero decir que estamos en el Perú y eso no va a liberar de presiones a quienes ejerzan la carrera judicial de presiones o de componendas con quien puedan estar conforme a nuestra idiosincrasia dentro del Consejo, pero sí libera de un espacio de doble presión, que es por un lado las relaciones con la Corte Suprema que tiene dentro de la Academia de la Magistratura y por otro lado los jueces también están vinculados con las presiones que pueden venir del Consejo Nacional de la Magistratura. Sería quizás interesante pensar en pasar la Academia, no lo sé desde la experiencia de los jueces, por qué es que, o si es funcional esta separación o cómo ven ellos estos dos espacios, la Academia dentro del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura Autónoma. ¿No sería más conveniente que estén, ya que el Consejo es el que evalúa a los jueces? Pregunto. Gracias, doctor Ruiz. Profundas reflexiones y lo que nos hace ver en este momento, antes de darle la palabra a doctor Mujica, es que todavía no estamos de acuerdo. Todavía necesitamos profundizar en algunos aspectos. Hay momentos en los cuales, como bien decía el doctor Talavera, parecería que ya y suscribimos, pero en cuanto empezamos a profundizar, y ni siquiera mucho, solo un poquito nos damos cuenta que hay necesidad de reflexión. Y cuando nosotros explicamos públicamente las razones de por qué nos estamos tomando un tiempo, a pesar que estamos trabajando a tiempo completo, créanme, a tiempo completo, incluyendo feriados, nos damos cuenta ya con los especialistas, con los actores, de que el tema no puede ser irreflexivo.
podría resultar el remedio, disculpen lo coloquial, peor que la enfermedad. Y si vamos a modificar la Constitución, este es un tema que tiene que ser reflexivo y se tiene que recoger principios fundamentales para que el sistema de justicia que pretendemos cambiar sea pues un sistema de justicia. Si no, realmente va a ser muy poquito lo que podamos hacer. Finalmente, doctor Mujica. Gracias, presidenta. Frente a la alusión que hizo el doctor Ruiz Bayón, la Academia de la Magistratura ha sido y esperamos que siga siendo autónoma. La redacción de la Constitución Política es una redacción literal que se dio justamente a raíz del diario de debates y de la idea consensuada de generar el sistema. Técnicamente se puso ¿para qué? Para que la Academia de la Magistratura esté en el pliego presupuestal del Poder Judicial. Cuando se toman estas decisiones, doctor Ruiz, no existía el clasificador maestro del MEF. Entonces, lo que se buscaba al crear esta institución, es decir, ¿cómo la hacemos? ¿De dónde va a financiarse? Y se incluyó el párrafo que dice pertenece al Poder Judicial, pero jamás ha pertenecido al Poder Judicial. Y tan claro está que su ley orgánica lo señala. Lo que ha quedado con el paso del tiempo es que ha sido vaciado de contenido con una resolución administrativa. 7 personas han cambiado una ley orgánica de la República. El 20 de junio del año pasado, 2017, por primera vez el presidente del Consejo Nacional, del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, pidió a nosotros, a personal de la institución, que hagamos un informe de la evaluación institucional. Estoy alcanzando, señora presidenta, el informe que presenté al doctor Pablo Chavarri el 20 de junio del 2017 respecto a la situación de la Academia de la Magistratura. Entonces ahí se va a poder entender cómo es que ha sido manejada la institución en los últimos años. ¿Que es autónoma? Sí. Ha sido desnaturalizada porque con una resolución administrativa ha sido modificada una ley orgánica de la República en la conformación, en la designación del titular del pliego y en el manejo y la forma como se designa y se nombra al director general, que eran por ley orgánica de la República, dice que tiene que ser por concurso público para 3 años. Se ha desnaturalizado y con una resolución administrativa la cambiaron y dijeron que está sometido al presidente del Consejo Directivo de la Academia. Desde 1826, señora presidenta, los señores magistrados de la República están impedidos de ejercer doble función. Hay contratos firmados por presidentes del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Entonces, si se va a querer hacer alguna referencia, yo creo que primero tendría que analizarse y estudiarse qué es la Academia de la Magistratura. Yo estoy aquí para responder, contestar y alcanzar documentación que se requiera. Estoy alcanzando a su presidencia para que sea entregada a la comisión copia del informe presentado, como le dije, el 20 de junio del año pasado. Entonces, en el sentido claro que el Perú tiene un sistema, lo que hay que hacer es mejorarlo. El sistema está generado, el ingreso a la Academia de la Magistratura, que nunca fue fácil, antes lo manejaba la Universidad Nacional de Ingeniería. Poco a poco ha ido relajándose van a leer el informe, por esos resultados. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente recuperar eso y ahora tratar esta parte que es el Consejo con las funciones que estamos viendo que simplemente deben afinarse porque en realidad el país lo necesita. Gracias. Muchas gracias, doctor Mujica. Yo les agradezco profundamente a todos los que nos han acompañado esta tarde. Quiero volver a comprometerlos. El debate todavía necesita enriquecerse con sus aportes. Los vamos a seguir llamando, consultando y probablemente convocando también presencialmente. Seguramente en el camino nosotros iremos resolviendo y esperamos que el dictamen que se presente al país que va a recoger sus aportes, ténganlo por seguro, porque no podemos construir legislación, como bien decía la congresista Salgado, sin los actores. Eso es imposible. Sin su diagnóstico es imposible que podamos hacer una propuesta seria. Y este trabajo de la reforma del sistema de justicia, que es una tremenda oportunidad para todos, nos necesita a todos. Muchísimas gracias por su presencia y participación, siendo las
6:04 se levanta la mesa de trabajo. Bien, acaba de concluir entonces la mesa de trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, las propuestas para y desde el sistema de justicia en nuestro país. Es importante también destacar que han participado de esta mesa representantes de todas las bancadas políticas, excepto de la bancada de gobierno. Además, también se ha dado cuenta que se ha planteado la descentralización del Consejo Nacional de la Magistratura y la forma de evaluación de los jueces, la potestad disciplinaria que se debe dar, decisiones con total transparencia, la jurisprudencia en el espacio disciplinario. Con relación también se han referido a las funciones, los especialistas de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que deben quedar absoluta y claramente establecidas para estar acorde con el perfil que debe tener el magistrado. Han participado, además de destacados constitucionalistas, docentes, abogados, representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Pablo Talavera, el docente Antonio Ruiz Bayón, Rafael Rodríguez Campos de la RENIEC, representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la Academia de la Magistratura, el juez Iván Sequeiros, la doctora Carla Urbina, también de la OMPE, en fin, varias instituciones involucradas en el tema. Se ha señalado también que deben de tener los mismos requisitos para postular al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema, los que van a integrar pues el Consejo Nacional de la Magistratura. Y los mecanismos de elección también se ha planteado que sea por concurso público con absoluta transparencia, entre otros aspectos. Muy importante esta mesa de trabajo convocada por la Comisión de Constitución y Reglamento, como lo indicábamos, que preside la congresista Rosa María Bartra. Bien, estos aportes se van a ser acogidos para las propuestas normativas correspondientes. Es momento de hacer una pausa, no se mueva porque regresamos con más en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.